Y seguimos con el análisis de esta situación de orden público y político que se vive tras el atentado sicarial contra el precandidato presidencial, hoy senador de oposición, Miguel Uribe Turbay. Y quiero a esta hora darle la bienvenida a Álvaro Navas. Él es abogado y analista político, ya recurrente analista de esta casa. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jair. Álvaro, ¿usted cómo analiza esta situación entendiendo sobre lo que recuerda este episodio de violencia, lo que se vivía a los finales de los años 80, a principios de los años 90? Bueno, es cierto, Colombia tuvo unas particularidades, hay que recordar que en la década de los 50, 60, 70, América Latina conoció muchas dictaduras militares, donde hubo abuso de derechos humanos. Colombia logró a través del Frente Nacional resolver esa confrontación entre liberales y conservadores. Pero a finales de los 70 emerge el narcotráfico, la minería, el petróleo, y esto coincidió con espacios que controla la guerrilla. Y entonces encontramos dos dinámicas muy fuertes. Por un lado, la guerrilla, por el otro lado, el narcotráfico, y sabemos cómo a finales de los 80 tuvimos un ciclo de violencia muy fuerte. En el 91 cambiamos la constitución, pero esos factores siguieron incidiendo mucho en la gobernabilidad y en el modelo, digamos, de paz y de coexistencia que requería Colombia, sobre todo con un nuevo marco constitucional. Y hay que recordar el asesinato de Galán, la muerte de Pizarro León Gómez, de Jaramillo, y posteriormente, recordemos también el homicidio de Álvaro Gómez. Entonces, esa década del 90 fue una década de transición. El país después, afortunadamente, logró hacer unas reformas en el 98 en medio de diversas crisis. Se mejoró con el Plan Colombia la capacidad de las fuerzas militares y la década siguiente fue una década de desarrollo, de crecimiento económico. Después llega Santos, hace el proceso de paz. Todos conocemos los resultados, pero desde 2018 hacia acá lo que hay es una enorme incertidumbre. Yo creo que se han cometido errores en materia de aseguramiento del territorio y ese vacío estatal ha activado nuevas amenazas, pero esto que pasó, este atentado contra Miguel Uribe, pues es algo que realmente nos ha sorprendido a todos, en parte porque teníamos la ilusión de que este era un tema que se había quedado en el pasado. Desafortunadamente, el clima de polarización política que hay en Colombia está mandando un mensaje complejo. Es lo que alguna vez decía alguien, que la política no puede ser la continuidad de la guerra por otros medios. La política tiene unos medios civilizacionales, unos medios discursivos que tienen que tener límites éticos. Desafortunadamente aquí no se dio. Álvaro, hay sectores que están haciendo un llamado por bajarle el tono a esto que se está viviendo. Sin embargo, en la mañana de hoy, el presidente Gustavo Petro puso un largo trino en el que dice que este ambiente tenso es por culpa de los senadores, de los 8 senadores que en la Comisión Séptima del Senado tumbaron la reforma laboral. ¿Usted cómo analiza la lectura que hace el presidente de este ambiente tenso que se está viviendo por esos días en Colombia? Sí, o sea, yo creo que son lecturas erradas, ¿no? Uno no puede estar llegando a conclusiones tan aceleradas y a mi modo de ver poco centradas. Evidentemente, el presidente se equivoca al prejuzgar al Senado. El Senado está en su libertad como un órgano de representación que tiene un origen democrático a tomar decisiones. Eso es la democracia. La democracia no es un comité de aplauso, es un procedimiento para que las sociedades puedan establecer leyes, formas de gobierno que respondan a las expectativas de los ciudadanos. Desafortunadamente, en Colombia hemos entrado en un ciclo de polarización con unas marcas ideológicas que están desnaturalizando la democracia colombiana. Y a veces nos olvidamos de que el pueblo pues no es una abstracción, sino que son realidades que se expresan a través de mecanismos previstos en la misma Constitución. Y a mí sí me parece que es una apreciación completamente errada. Buscar culpables por el ejercicio que hicieron los senadores, más allá de que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, me parece que es un error ostensible en el que incurre el gobierno. Pero por otra parte, la oposición también me parece que ha asumido discursos que convierten la relación con el gobierno en una relación adversarial, en donde en vez de crear las condiciones para dialogar, para construir acuerdos, consensos y aceptar las diferencias, eso no ha sido posible, Yair.
Álvaro, ¿y qué dices justamente sobre este ambiente crispado, polarizado que hay en el país? ¿Y cuál sería la salida a esta crisis también política, entendiendo que, así como lo dije recientemente, los partidos de oposición no fueron a esta cita en la Casa de Nariño convocada por el presidente Petro, entre otras cosas, porque no ven como a un interlocutor legítimo al ministro del Interior, Armando Benedetti? No, yo lo que creo es que el antagonismo entre el gobierno y la oposición se va a exacerbar y tengo el temor de que a pesar de que tenemos un mecanismo de dos vueltas, que fue concebido como un mecanismo constitucional y electoral para moderar las posiciones. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú tienes dos vueltas, en primera vuelta los mayores contendientes que pueden estar ubicados en posiciones extremas tienden a moderar su posición para poder acceder a apoyos del centro en la segunda vuelta. Pero cuando los escenarios se radicalizan, lo que podríamos evidenciar finalmente es una, una hegemonía de los extremos. Y esto ya ha pasado en Colombia. Recordemos que después del asesinato de la cacica, allá en el 2001, septiembre del 2001, comienzo de octubre, Uribe estaba de tercero en las encuestas, ni siquiera tenía partido, porque el Partido Liberal al cual él pertenecía tenía como candidato a Serpa, que estaba por encima del 40, Noemí Sanina aparecía por los conservadores con el 22, 23, y Uribe estaba por allá en el 12%. Después del homicidio, el secuestro y el homicidio de la cacica, hay que recordar cómo Uribe empezó a subir. La FARC suspendieron el proceso de negociaciones del Caguán en diciembre, y finalmente en el mes de enero e inicio de febrero, cuando se da el secuestro es el senador Hechen, recordemos, se levanta la negociación y finalmente Uribe logra sobrepasar de manera sustancial y gana en primera vuelta en el mes de junio, en el mes de mayo, perdón. Entonces, esto que va, yo creo que ahora este clima de violencia que hay en el país, con estas lecturas políticas radicales, lo que puede conducir es a deprimir el centro y a potenciar los extremos. Y es un discurso que se puede ir radicalizando cada vez más. Creo que ahí no gana la democracia colombiana, no gana el país, porque la democracia no es solo un proceso electoral, es una forma de gobernar que requiere unos acuerdos mínimos, una gramática del poder que debe ser una gramática civilizacional respetuosa de las diferencias. Lo que encontramos ahora es prácticamente un rompimiento en el diálogo entre el gobierno y la oposición, como lo han evidenciado la posición de los partidos, que me parece errática, porque yo creo que más allá de todas las cosas que están sucediendo, hay que entender que más allá de las diferencias hacemos parte de una misma nación y en momentos tan críticos como estos lo que los ciudadanos esperamos es un mensaje que genere confianza en el país y no que agrave las tensiones existentes. Álvaro, muchas gracias. Un uso.